Esta información de último momento tiene que ver con el caso de una joven abusada. De esta información tiene Fero Soriano. Fero, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. A ver, el caso. Sí, Ingrid Figueroa Cruz tenía 9 años cuando fue abusada por el cura Moisés Pachado en su pueblo Hualfín, en el departamento de Belén, en la provincia de Catamarca. Tardó muchos años en animarse a hacer la denuncia en diciembre de 2018. Después de escuchar a Telma Fardín, a la actriz Telma Fardín, se animó a contar su historia, que no solo se le había dicho su madre y su madre no le había creído. La hizo pública en las redes sociales y después en la justicia. Finalmente la justicia, en un fallo de primera instancia, dijo que el caso había que investigarlo, a pesar de que había pasado más de 10 años, pasaron a esta altura 23. Sí. Y ahora va a definir la Cámara de Apelaciones, porque por supuesto el cura Moisés Pachado, que sigue en actividad, se declaró inocente en Catamarca y pidió la prescripción de la causa por haber pasado tanto tiempo. El juez de primera instancia dijo que los derechos del niño no son prescriptibles, hay que continuar, pero apelaron sus abogados, un fiscal con un prontuario, un ex fiscal, el abogado del cura, con un prontuario bastante oscuro, apelaron y ahora define la Cámara. La Cámara iba a definir el 27 de octubre, llamativamente lo postergó para el próximo lunes, el 9 de noviembre, cuando deberá decir si el fallo de primera instancia es válido o no, entonces si sigue el juicio contra el cura o no. No es el único caso. Aparecieron otros, siempre cuando hay una denuncia pública, después empiezan a sumarse casos por eso, de víctimas que se animan a denunciar en ese momento. Exactamente, por eso es muy importante el testimonio de Ingrid, que hoy tiene 32 años y es mamá, y la tenemos en línea, porque, por supuesto, esto abre el panorama para que otras víctimas se animen a denunciarlo, ¿no? Bien, ahí estamos en contacto con Ingrid. Ingrid, desde Catamarca, bueno, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, me imagino, quería preguntarte, en primer lugar, ¿qué está sucediendo en vos luego de poder exteriorizar y poder manifestarte y poder empezar a contar esa tragedia que tuviste que vivir? Sí, para mí es importante esto, ¿no? De hablar y de haber logrado transformar tanto dolor en lucha, en cierta manera, porque la primera vez, bueno, lo hice público. A raíz de haber hecho público eso, era justamente porque había perdido las esperanzas, porque el tema se interponía el tema de la prescripción. Y la verdad es que al haberlo hecho público empezaron a aparecer más víctimas de este tipo, que hoy en día no se pueden animar a hablar, ¿no? Hualfín es un pueblo muy chico y la mayoría están acá, pero hay en otros pueblos cercanos también. Bien, víctimas que te lo han comentado, pero no han hecho la denuncia, no han judicializado esa denuncia. Claro, exactamente. O sea, algunas ni siquiera lo pueden charlar con sus propios familiares. Ingrid, vos eras muy chiquita cuando lamentablemente se dieron estos abusos. ¿Qué edad tenías vos y qué edad tenía para ese entonces este cura? Yo tenía entre 9 y 10 años y bueno, él debe haber tenido alrededor de 40 años. ¿Y cómo se daban las situaciones de abuso? O sea, perdóname por ahí, o sea, tenés todo tu derecho de no contarlo, pero me parece importante que en el relato, en el testimonio, en esto que decías vos, en esto de poder poner en palabras, por un lado se da como un alivio, ¿no? En tu alma, en tu interior, y por el otro lado quizá ayuda a muchos a tomarte como ejemplo y a animarse a realizar la denuncia, aunque hayan pasado los años, porque como recién lo explicaba muy bien Fero Soriano, en lo que es abuso de niñas y de niños, la causa no prescribe, se puede realizar la denuncia así hayan pasado 20, 30 o 40 años. Sí, la verdad es que bueno, ha sido muy duro. Fue una sola vez que pasó, bueno, los abusos, digamos, la violación propiamente dicha, pero lo más tormentoso en realidad fue que él no perdía oportunidad del manoseo. Cada vez que yo tenía contacto con él, porque mi familia era muy creyente y era muy cercana a la iglesia,
que queda muy cerca de la casa de mis abuelos, donde yo crecí. Sí. Él no perdía oportunidad de manosear, de tocar, entonces eso, no tan solo en su momento, si bien es cierto, no pude distinguir porque tenía 9 años y no tenía las herramientas para saber qué era lo que había pasado, pero era también tormentoso que siempre lo hacía, o sea, que siempre manoseaba, que no perdía la oportunidad de hacerlo. E imagino que fue muy doloroso para vos el momento en el que te acercaste a contarle a tu mamá esta situación y fue tu propia mamá la que no te creyó, porque justamente la palabra del cura era palabra santa, ¿no? Sí, él era un integrante más de la familia, entraba sin golpear la puerta a casa, manejaba el auto de la familia, comía, le lavaban la ropa, todo en la casa y bueno, creo que al haber tenido esa cercanía y al haber sido nada más y nada menos que representante de Dios en la tierra, como se lo veía en ese momento en casa, creo que eso también impidió que mi mamá pudiera ver, ¿no? Y hoy, ¿tu mamá qué reacción tiene con respecto al hecho, Ingrid? Mi mamá Al abuso. no hay día que no me pida perdón. Todo eso. Y entiendo que hizo lo que pudo. La verdad es que es duro porque ella toda la vida vivió también con esa culpa y ese dolor. Pero bueno, hoy en día, como yo le digo, en realidad el único culpable es él y nadie más que él. Ingrid, ¿vos tenés hermanos? Tengo un solo hermano, sí. ¿Y mayor que vos, menor? No, es menor, tiene 16 años. Bien, y porque a veces sucede también en que estas actitudes de un abusador abusa tanto de una chiquita como de un chiquito, y en el caso de tu hermano no sufrió algún abuso. No, porque él ya, él nació muchísimos años ya después, cuando él no estaba acá en Hualpín. Ingrid, buen día. Fernando te saluda. ¿Qué expectativas tenés de la justicia y qué crees que está pasando con la postergación? ¿Crees que hay influencias de la Iglesia en el Poder Judicial de Catamarca? ¿Cómo crees que va a fallar la Cámara integrada por los jueces Edgardo Álvarez, Marcelo Soria y Mauricio Navarro Foresi? La verdad que es algo duro saber, creer en la justicia de Catamarca, ¿no? Cuando tenemos un intendente que ha sido condenado a 6 años de prisión y todavía sigue ejerciendo en su poder como si nada. Entonces es duro creer en la justicia de Catamarca, pero aún así espero de verdad que está a la altura, ¿no? Porque hay un juez justamente que ya falló a favor de los derechos del niño y todo lo demás. Espero que realmente esté a la altura y pueda lograr justicia, porque de otra manera sería también callar a las otras víctimas que están esperando de alguna manera esta resolución para poder realizar una denuncia, porque si no lograría frenar todo. ¿Tenés contabilizadas la cantidad de víctimas posibles que pueden haber sido abusadas por Moisés Pachado? Sí, al menos 6 víctimas hay. ¿Cómo? Ingrid, ¿él trató de contactarse con vos, el cura, en todos estos años? No, la verdad es que no. Yo lo vi a él cuando tenía 15 años, cuando estaba estudiando en la capital de Catamarca, porque bueno, a esa edad me fui de casa también por todas estas cuestiones, ¿no? Que fueron una tormenta en mi vida. Lo volví a ver y bueno, volvió todo de nuevo, los recuerdos, todo. Me invitó a que lo visite. Por supuesto que no lo visité y que fue todos los recuerdos de nuevo, pero después de ahí en más, no. Ingrid, vos tuviste la compañía al principio, cuando eras una niña, de un sacerdote que fue Olivera, el que reemplazó a Pachado en Hualpín, que él al principio te acompañó, pero ¿qué pasó después cuando tuvo que declarar? Contanos, si podés, por favor, esa historia. Sí, yo cuando este cura se va, cuando Pachado se va, viene, Dardo Olivera, y bueno, como en ese momento entre las pesadillas, entre el insomnio y toda esa situación en la que me sentía y que no tenía acompañamiento de nadie,
sentía la necesidad de hablar, de, no sé, de confesarme, porque no sabía qué era lo que pasaba, porque creía que podría llegar hasta ser un pecado lo que había pasado, pero que yo había hecho algo malo. Entonces, charlando sobre eso, le pregunto a él si puedo, si me podía confesar. Me dijo que si quería confesar o si no, charlar. Hablamos sobre el tema, le conté. En ese momento me apoyó, durante 10 años me apoyó, y fue un guía espiritual, por decirlo de alguna manera. De hecho, también un par de veces pudo sostenerme para que no me quitara la vida. Y con esa certeza, porque lo sentí realmente muy cercano, con esa certeza, cuando yo hice la denuncia, lo nombro porque justamente él sabía en ese momento. Y fue una desilusión enorme cuando fui a Fiscalía y el fiscal me comenta que él había ido a declarar, pero dijo no recordar absolutamente nada. Increíble. Ingrid, ¿cómo fue el momento en donde vos tomás valor? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? Tengo entendido que fue el testimonio de Telma Fardín la que te da la valentía para decir voy a realizar la denuncia. ¿Cómo fue ese momento? Sí, yo empecé a militar, ¿no?, en el movimiento feminista, y eso es lo que en realidad fue el inicio de todo. Yo viví muchos años en Tucumán y ahí es donde empecé a conocer más sobre el derecho de las mujeres, y ese fue el comienzo de todo. Y cuando veo en diciembre del 2018, cuando veo lo que pasó con la actriz, con Telma Fardín, sentí como esa necesidad de hacerlo público, porque yo ya había estado investigando sobre el tema de realizar una denuncia, y la mayoría de los abogados me dijeron no, porque ya pasó mucho tiempo, entonces no. Y en ese momento, la verdad que fue tanto el movimiento que sentí, y cuando vi a esa actriz, cuando vi todo lo que pasaba y el sostén que estaba teniendo por parte de sus colegas, la verdad que no lo pensé y lo hice. Ingrid, hablamos de que cuando le quisiste contar a tu mamá en ese momento no te creyó. ¿Y tu papá? Mis padres están separados y yo no tengo contacto con mi papá desde los 6 años. Ah, ok. Bien. Fue liberador, ¿no?, poder ponerlo en palabras, Ingrid, más allá de la denuncia y más allá de dónde termine esta causa, que ojalá la justicia falle a tu favor. Pero más allá de eso, preguntarte cuál sentís que es la ganancia, ¿no?, en lo personal, en haber puesto en palabras lo que te ocurrió cuando eras tan pero tan chiquitita. La verdad que haber podido transformar, ¿no?, ese dolor en esta lucha, y de todo el camino recorrido, porque miro hacia atrás y hasta hace 2 años atrás a mí me costaba mucho hablar frente a las personas. Era muy tímida, no podía mencionar muchas cosas del tema directamente, no podía hablarlo. Si lo hablaba con personas muy conocidas, muy cercanas, y todo lo que hizo, todo lo que pasó, todo lo que hice en esta lucha, lo que se fue llevando día a día, y ahora más que nunca, el hecho de poder marchar junto a muchas sobrevivientes en Belén, conocer a tantas otras mujeres que están en esta lucha, la verdad que eso me da mucha fuerza. Ingrid, muchísimas gracias por tu testimonio y que logres la justicia que estás buscando, de todo corazón. Un abrazo fuerte. Muchísimas Muchas gracias. Bueno, pero la causa... El lunes 9 de noviembre, los jueces Edgardo Álvarez, Marcelo Soria y Mauricio Navarro Foresi, que son de la Cámara de Apelaciones de Catamarca en lo penal, sí, tienen que tomar la decisión que postergaron el 27 de noviembre, vaya a saber por qué razón.
Ahí van a decidir si la causa prescribió y no se puede seguir o se continúa, tal como lo indicó el fallo de primera instancia, con un juicio a este señor señalado en el círculo rojo, Moisés Pachado, acusado por Ingrid de abuso cuando tenía 9 años. No es el único caso de abuso. Judicialmente el único caso hasta ahora, pero hay otras. Hay otra víctimas. denuncia, contra Pachado y además, según dijo Ingrid recién, hay al menos 5 o 6 posibles víctimas que pueden denunciar. No es el único caso de abuso en la iglesia de Catamarca. Los jueces, los curas José Renato Rasguido y Juan de Dios Gutiérrez ya también han sido acusados por abuso sexual. Hay una cuestión importante en Catamarca con este tema. Que tenga en cuenta la justicia como un cartel que sostenía allí Ingrid, que rezaba que el dolor no prescribe. El dolor no prescribe. Y es necesario saber la verdad. Gracias. Así es, gracias, Fero. Nos vamos a...